¿Alguna vez se ha observado cómo una sola frase puede apagar por completo la iniciativa de una persona? No un grito, no una amenaza, solo una frase aparentemente inocente. Algo dicho sin mala intención. Y sin embargo, algo cambia. El cuerpo se tensa, la voz se apaga, la creatividad se repliega. A partir de ese momento ya no hay liderazgo, solo obediencia silenciosa. La mayoría de las personas cree que el liderazgo tiene que ver con carisma, autoridad o experiencia. Pero lo que David Marquet revela en Leadership is Language es mucho más incómodo. La verdadera influencia no se ejerce con órdenes, sino con palabras. Y no con las palabras que se dicen en discursos inspiradores, sino con las que se usan todos los días, casi sin notarlo. El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Cada palabra establece un marco invisible. Define qué está permitido, qué se espera, qué se castiga y qué se evita. Y lo más inquietante es que la mayoría de esos marcos se construyen sin intención consciente. Se heredan, se repiten, se normalizan, como muebles antiguos en una casa que nadie recuerda haber elegido. Marquet descubrió esto no desde la teoría, sino desde el error real, desde el fracaso real de intentar liderar usando el lenguaje tradicional del control. Un lenguaje diseñado para minimizar riesgos, pero que termina asfixiando la responsabilidad. Un lenguaje que dice «yo pienso» y obliga a los demás a ejecutar. Un lenguaje que convierte a adultos capaces en extensiones pasivas de una autoridad central. Ese lenguaje es tan común que casi nadie lo cuestiona. Haz esto, yo decido, yo autorizo, yo necesito que... Son frases normales, cotidianas, y sin embargo tienen un efecto profundo. Trasladan el pensamiento hacia arriba y empujan la responsabilidad hacia afuera. Quien habla decide, quien escucha obedece, y con el tiempo deja de pensar. Aquí aparece la primera grieta invisible en cualquier sistema humano. Cuando las personas dejan de pensar, también dejan de comprometerse. Cumplen, pero no cuidan. Ejecutan, pero no sienten pertenencia. Están presentes, pero desconectadas. Y entonces ocurre algo paradójico. El líder siente que debe controlar aún más porque nadie responde, sin darse cuenta de que fue el propio lenguaje el que entrenó esa respuesta. El problema no es la falta de talento, no es la falta de motivación, es la arquitectura lingüística. Marquet plantea algo radical. El liderazgo no consiste en dar respuestas, sino en crear condiciones mentales para que otros las generen. Y esas condiciones se construyen, palabra por palabra. Cambiar el lenguaje no es un gesto estético, es un cambio neurológico. Cuando una persona escucha «¿qué ves aquí?» en lugar de «haz esto», su cerebro se activa de forma distinta. Se encienden áreas asociadas a la toma de decisiones, a la anticipación, al sentido de agencia. La persona deja de ser un ejecutor y se convierte en participante. Esto no es semántica, es psicología aplicada. El lenguaje de control produce seguridad superficial, pero fragilidad profunda. Funciona mientras todo es predecible. Colapsa cuando aparece la complejidad, porque nadie ha sido entrenado para pensar, solo para cumplir. Y aquí aparece una verdad incómoda. Muchos líderes no lideran, administran obediencia. Y lo hacen sin malicia. Repiten el único modelo que conocen, el que les funcionó a ellos, el que fue premiado, el que nadie les enseñó a cuestionar. Pero un mundo ya no funciona así. Los sistemas complejos no se sostienen con órdenes, se sostienen con criterio distribuido. Y el criterio solo emerge cuando el lenguaje lo permite. Marquet introduce una idea poderosa, pasar de un lenguaje de permiso a un lenguaje de intención. No puedo hacer esto, sino mi intención es hacer esto, porque veo estas variables. Esa simple estructura cambia todo. Traslada la responsabilidad a quien actúa, pero mantiene la supervisión. No elimina el liderazgo, lo transforma. La diferencia es sutil, pero devastadora en impacto. El permiso infantiliza, la intención madura. Y cuando las personas empiezan a hablar en términos de intención, algo cambia internamente. Se sienten vistas, se sienten responsables, se sienten parte del sistema, no piezas reemplazables. Aquí ocurre algo profundo. El lenguaje deja de ser una herramienta de control y se convierte en una herramienta de pensamiento colectivo. Pero este cambio no es cómodo. Exige soltar la ilusión de control total. Exige tolerar el error como parte del aprendizaje. Exige confiar en procesos más que en personas perfectas. Por eso, tantos sistemas prefieren seguir usando el lenguaje antiguo, porque da una sensación inmediata de orden, aunque ese orden sea frágil, aunque dependa de una sola voz, aunque colapse en ausencia de esa autoridad. El liderazgo del futuro no se impone, se diseña, y el diseño empieza por lo más básico y lo más ignorado: cómo se habla. No lo que se dice en público, sino lo que se dice en el día a día, en reuniones, en correcciones, en momentos de presión.
Ahí es donde se ve el verdadero liderazgo. Y lo que este libro propone, y lo que este análisis va a desarrollar, no es una técnica para motivar equipos, es una reprogramación profunda de cómo el lenguaje moldea la conducta humana. En la siguiente parte, se entrará en un punto crítico: cómo el lenguaje tradicional activa el miedo, bloquea el aprendizaje y crea organizaciones que parecen fuertes, pero son psicológicamente frágiles. Y por qué cambiar las palabras no es suavizar el liderazgo, sino hacerlo realmente efectivo. Hay una dinámica silenciosa que se repite en equipos, familias, instituciones y organizaciones de todo tipo. No empieza con gritos ni con conflictos abiertos. Empieza con tensión invisible, con personas que hablan menos, que preguntan menos, que prefieren esperar instrucciones antes que equivocarse. Y cuando se observa con atención, se descubre que no es falta de capacidad, sino una respuesta aprendida al entorno psicológico creado por el lenguaje. El miedo no siempre se presenta como pánico. Muchas veces aparece como cautela excesiva, como necesidad de aprobación, como silencio estratégico. El cerebro humano, cuando percibe riesgo social o jerárquico, activa mecanismos de autoprotección muy antiguos. No importa cuán racional o preparada sea una persona, si el entorno comunica que equivocarse tiene un costo emocional, el sistema nervioso responde reduciendo la exposición. Aquí es donde el lenguaje tradicional de liderazgo se vuelve problemático. Frases como «esto no debería haber pasado», «¿quién fue el responsable?» o «yo necesito que esto esté listo ya» parecen neutrales, pero transmiten un mensaje implícito. El error no es seguro. La autonomía es peligrosa. Pensar fuera del guión tiene consecuencias. El cerebro escucha eso con mucha claridad. Cuando el miedo entra en escena, la prioridad deja de ser aprender o mejorar. La prioridad pasa a ser sobrevivir dentro del sistema. Y sobrevivir, psicológicamente, significa no destacar, no arriesgar, no cuestionar, cumplir lo justo, protegerse. Es como conducir un auto con el freno de mano ligeramente activado. El vehículo avanza pero forzado, consume más energía, produce desgaste y eventualmente falla. Desde fuera todo parece funcionar. Desde dentro hay tensión constante. David Marquet explica que este tipo de lenguaje activa un modelo mental infantil. Alguien arriba piensa, alguien abajo ejecuta. Este modelo puede parecer eficiente en situaciones simples, pero se vuelve profundamente ineficaz cuando el contexto es complejo, cambiante o incierto. Porque nadie está autorizado psicológicamente a anticiparse. Todos esperan. Y esperar es una forma de renunciar a la responsabilidad. Lo paradójico es que muchos líderes interpretan ese silencio como falta de compromiso, cuando en realidad es una señal de adaptación. Las personas hacen lo que el sistema les enseña a hacer. Si el lenguaje castiga la iniciativa desaparece, no por rebeldía, sino por aprendizaje. Aquí aparece una metáfora cotidiana. Un niño que aprende que cada vez que pregunta algo recibe una reprimenda, deja de preguntar. No porque ya no tenga curiosidad, sino porque su cerebro aprendió que preguntar no es seguro. Lo mismo ocurre en sistemas adultos, solo que el costo es mayor, porque se pierde inteligencia colectiva. El lenguaje del control genera dependencia, genera personas que funcionan bien mientras alguien les dice qué hacer, pero se bloquean cuando falta esa voz. Y eso crea organizaciones frágiles aunque parezcan fuertes, sistemas que necesitan supervisión constante, líderes que no pueden ausentarse sin que todo se deteriore. Ese no es liderazgo, es centralización. Marquet propone mirar el miedo no como un problema emocional individual, sino como un síntoma del sistema lingüístico. No se trata de personas inseguras, se trata de entornos que enseñan, palabra por palabra, que pensar es riesgoso. Y aquí surge una distinción crucial. Eliminar el miedo no significa eliminar la exigencia, significa eliminar la ambigüedad psicológica. Cuando las personas saben qué se espera, qué margen de decisión tienen y qué ocurre si se equivocan, el sistema nervioso se relaja. Y cuando se relaja, el pensamiento se libera. La claridad es más reguladora que la autoridad. Por eso, cambiar el lenguaje no implica suavizarlo, sino hacerlo más preciso. Sustituir órdenes por contextos. Sustituir reproches por análisis. Sustituir control por intención explícita. Cuando alguien dice, mi intención es hacer esto porque veo estos riesgos, se expone, asume responsabilidad,
pero lo hace desde un marco de seguridad psicológica, no desde la sumisión. Y ese matiz lo cambia todo. El miedo también distorsiona la percepción del error. En entornos controlados por lenguaje autoritario, el error se vive como una falla personal. En entornos guiados por lenguaje de aprendizaje, el error se interpreta como información. No se celebra, pero se utiliza. No se esconde, se analiza. Esa diferencia determina si un sistema evoluciona o se estanca. El lenguaje del miedo también crea líderes agotados, personas que sienten que deben estar en todo, revisar todo, aprobar todo. No porque quieran, sino porque el sistema depende de ellos. Y esa dependencia es el resultado directo de haber usado durante años un lenguaje que concentró el pensamiento en una sola cabeza. Cuando se observa con honestidad, se entiende que muchas crisis de liderazgo no son crisis de carácter, sino de arquitectura lingüística. No fallan las personas, falla la forma en que se les habla. Cambiar ese lenguaje no es inmediato ni cómodo. Al principio genera silencio incómodo, dudas, sensación de pérdida de control, pero es un silencio fértil. Es el silencio de quien empieza a pensar por sí mismo. En la próxima parte se abordará cómo sustituir el lenguaje del miedo por un lenguaje de responsabilidad distribuida y cómo pequeñas modificaciones en las palabras diarias pueden transformar por completo la forma en que las personas actúan, deciden y se comprometen. Porque el liderazgo real no elimina el miedo a la fuerza, lo vuelve innecesario. Marquet propone mirar el miedo no como un problema emocional individual, sino como un síntoma del sistema lingüístico. No se trata de personas inseguras, se trata de entornos que enseñan, palabra por palabra, que pensar es riesgoso. Y aquí surge una distinción crucial. Eliminar el miedo no significa eliminar la exigencia, significa eliminar la ambigüedad psicológica. Cuando las personas saben qué se espera, qué margen de decisión tienen y qué ocurre si se equivocan, el sistema nervioso se relaja. Y cuando se relaja, el pensamiento se libera. La claridad es más reguladora que la autoridad. Por eso, cambiar el lenguaje no implica suavizarlo, sino hacerlo más preciso. Sustituir órdenes por contextos, sustituir reproches por análisis, sustituir control por intención explícita. Cuando alguien dice, mi intención es hacer esto porque veo estos riesgos, se expone, asume responsabilidad, pero lo hace desde un marco de seguridad psicológica, no desde la sumisión. Y ese matiz lo cambia todo. El miedo también distorsiona la percepción del error. En entornos controlados por lenguaje autoritario, el error se vive como una falla personal. En entornos guiados por lenguaje de aprendizaje, el error se interpreta como información. No se celebra, pero se utiliza. No se esconde, se analiza. Esa diferencia determina si un sistema evoluciona o se estanca. El lenguaje del miedo también crea líderes agotados, personas que sienten que deben estar en todo, revisar todo, aprobar todo. No porque quieran, sino porque el sistema depende de ellos. Y esa dependencia es el resultado directo de haber usado durante años un lenguaje que concentró el pensamiento en una sola cabeza. Cuando se observa con honestidad, se entiende que muchas crisis de liderazgo no son crisis de carácter, sino de arquitectura lingüística. No fallan las personas, falla la forma en que se les habla. Cambiar ese lenguaje no es inmediato ni cómodo. Al principio genera silencio incómodo, dudas, sensación de pérdida de control, pero es un silencio fértil. Es el silencio de quien empieza a pensar por sí mismo. En la próxima parte se abordará cómo sustituir el lenguaje del miedo por un lenguaje de responsabilidad distribuida y cómo pequeñas modificaciones en las palabras diarias pueden transformar por completo la forma en que las personas actúan, deciden y se comprometen. Porque el liderazgo real no elimina el miedo a la fuerza, lo vuelve innecesario. Cuando el lenguaje del control empieza a retirarse, queda un vacío, un silencio incómodo. Un espacio que muchos líderes interpretan como desorden, pero que en realidad es algo mucho más valioso: pensamiento en formación. Ese momento en el que las personas dejan de esperar instrucciones y comienzan a preguntarse qué harían si realmente fueran responsables del resultado. David Marquet llama a este cambio lenguaje de la intención, pero su impacto va mucho más allá de una fórmula lingüística. Es un cambio psicológico profundo. Pasar de ¿qué debo hacer? A mi intención es hacer esto, obliga al cerebro a activarse de otra manera. Ya no se trata de cumplir una orden, sino de evaluar una situación, anticipar consecuencias y asumir una postura.
Es la diferencia entre seguir un GPS sin mirar el camino y aprender a orientarse leyendo el entorno. Cuando alguien expresa intención, se expone, pone su criterio sobre la mesa, se vuelve visible. Y eso, para el cerebro humano, es un acto de valentía silenciosa. Porque pensar en voz alta implica aceptar la posibilidad de estar equivocado, pero también implica algo más poderoso: sentir que la propia mente importa. Aquí ocurre algo clave. La responsabilidad deja de ser una carga impuesta y se convierte en una elección. No porque desaparezca la jerarquía, sino porque cambia su función. El líder ya no es el origen de todas las respuestas, sino el guardián del contexto. No decide por todos, protege el marco en el que todos pueden decidir mejor. Este tipo de lenguaje transforma reuniones enteras. Donde antes había informes pasivos, aparecen propuestas. Donde antes había silencios defensivos, surgen preguntas. No porque las personas se hayan vuelto más inteligentes de repente, sino porque el sistema dejó de penalizar el pensamiento. Es como abrir ventanas en una habitación cerrada durante años. El aire no se crea, solo vuelve a circular. Marquette observó que, cuando se introduce el lenguaje de la intención, los errores no aumentan, al contrario, disminuyen. Porque cuando las personas piensan antes de actuar, detectan riesgos que una sola mente jamás podría anticipar. La inteligencia se distribuye, el sistema se vuelve más resiliente. Pero este cambio no es inmediato ni cómodo. Al principio, muchas personas dudan, no saben hasta dónde llega su margen, tienen miedo de equivocarse. Y eso es comprensible. Han sido entrenadas durante años para no pensar en voz alta, para no sobresalir, para no exponerse. Aquí el papel del liderazgo es crucial, no corrigiendo cada intención, sino preguntando, no imponiendo decisiones, sino explorando razonamientos. Cuando alguien dice, mi intención es hacer esto, la respuesta no es, hazlo o no lo hagas, es, ¿qué te llevó a esa conclusión? O, ¿qué riesgos ves? Ese tipo de preguntas no solo mejora la decisión, educa el pensamiento. Con el tiempo, algo cambia en la identidad de las personas. Dejan de verse como ejecutores y empiezan a verse como responsables. No porque alguien se los diga, sino porque el lenguaje diario lo demuestra. Cada vez que se les permite pensar, se refuerza la idea de que son capaces. Y la capacidad, cuando se ejerce, se expande. Este modelo también redefine el error. Ya no es una amenaza a la autoridad, sino una oportunidad de aprendizaje distribuido. Cuando alguien se equivoca, después de haber expresado una intención, el foco no está en castigar, sino en revisar el proceso mental que llevó a esa decisión. El sistema aprende, no se defiende. Esto genera algo poco común: confianza real. No una confianza basada en carisma o simpatía, sino en previsibilidad psicológica. Las personas saben que pueden pensar, proponer y equivocarse sin ser desvalorizadas, y eso libera una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en autoprotección. Hay una metáfora cotidiana que lo ilustra bien: cocinar siguiendo una receta exacta versus aprender a cocinar entendiendo los principios. La primera funciona mientras todo es idéntico. La segunda permite adaptarse cuando faltan ingredientes o cambian las condiciones. El lenguaje de la intención enseña principios, no instrucciones. Por supuesto, este enfoque no elimina la necesidad de dirección, la redefine. El líder sigue siendo responsable del rumbo, de los límites, de los valores, pero deja de ser el cuello de botella. Deja de ser el único cerebro pensante. Y eso, paradójicamente, fortalece su autoridad. Porque la autoridad que no necesita imponerse se vuelve más sólida. Este tipo de liderazgo también transforma la relación con el tiempo. Las decisiones pueden parecer más lentas al principio porque se habla más, pero a largo plazo el sistema se vuelve más ágil. Menos errores repetidos, menos dependencia, menos necesidad de supervisión constante. Y aquí aparece una idea central del Leadership is Language. Las organizaciones no fallan por falta de control, sino por exceso de él. El control excesivo reduce la capacidad de adaptación. El lenguaje de la intención, en cambio, la multiplica. Cuando las personas piensan, el sistema piensa. Cuando las personas callan, el sistema se debilita. En la última parte se llegará al punto más profundo de todo este enfoque. ¿Cómo sostener este tipo de liderazgo en momentos de presión, cuando el miedo empuja a volver al lenguaje antiguo? Porque es fácil hablar de intención cuando todo va bien. El verdadero desafío aparece cuando hay crisis, errores u urgencias. Y es ahí donde el lenguaje revela quién realmente lidera.
y quien solo administra el control. Hay un momento en todo sistema humano en el que las ideas se ponen a prueba. No ocurre cuando todo funciona, sino cuando algo falla, cuando hay urgencia, error, incertidumbre o presión externa. Es en esos momentos cuando el lenguaje revela su verdadera naturaleza. Porque bajo estrés nadie actúa desde la teoría, se actúa desde el hábito. Y ahí es donde muchos modelos de liderazgo bien intencionados se desmoronan. Cuando la presión aparece, el impulso natural es volver al control, a las órdenes directas, a las decisiones rápidas centralizadas, a frases cortas que buscan cerrar el problema de inmediato. El cerebro humano, al percibir amenaza, busca reducir la complejidad, y el lenguaje se convierte en una herramienta para recuperar sensación de seguridad, aunque sea a costa del aprendizaje y la responsabilidad compartida. David Marquet advierte que este retroceso no es un fallo moral, es un reflejo, una respuesta automática del sistema nervioso. Por eso, el verdadero desafío del liderazgo no es aprender nuevas palabras, sino sostener una nueva forma de hablar, cuando el contexto empuja a hacer lo contrario. Aquí ocurre algo fundamental. Si el lenguaje de la intención solo aparece cuando todo va bien, no es liderazgo, es decoración. El liderazgo real se demuestra cuando el margen de error es mínimo y aún así se preserva el espacio para pensar. Esto no significa lentitud ni indecisión, significa claridad bajo presión. Los sistemas que han integrado el lenguaje de la intención responden a las crisis de forma distinta. No buscan culpables, buscan comprensión. No silencian las voces, las organizan. No eliminan la jerarquía, la utilizan para sostener el proceso, no para aplastarlo. En esos momentos críticos, el lenguaje actúa como ancla. Frases como ¿qué información tenemos ahora? ¿Qué ves que aún no estamos considerando? O explica tu razonamiento. Mantienen activo el pensamiento colectivo incluso cuando la emoción empuja a cerrarlo. Y eso marca la diferencia entre un sistema que reacciona y uno que aprende. Hay una metáfora cotidiana que lo explica bien. Cuando un auto patina sobre hielo, girar bruscamente el volante empeora la situación. La reacción instintiva es controlar más. La respuesta efectiva es suave, deliberada, consciente del contexto. El lenguaje funciona igual. Bajo presión, cuanto más se grita control, más se pierde estabilidad. Sostener este enfoque requiere algo que rara vez se menciona: autoconciencia del líder. Reconocer el propio impulso a mandar, a resolver rápido, a proteger la imagen de autoridad, y elegir conscientemente no hacerlo. No por debilidad, sino por estrategia. Porque el liderazgo que depende de la voz fuerte es frágil. Funciona solo mientras esa voz está presente. El liderazgo que depende del lenguaje adecuado construye sistemas que piensan incluso en ausencia del líder. David Marquet insiste en que el objetivo final no es crear seguidores obedientes, sino crear líderes en todos los niveles. Personas que entienden el contexto, anticipan riesgos y actúan con criterio. Y eso solo es posible cuando el lenguaje cotidiano entrena la mente para pensar, no para esperar. Este tipo de liderazgo también redefine el éxito. Ya no se mide solo por resultados inmediatos, sino por la calidad del proceso mental que los genera. Un sistema que logra resultados a costa de silenciar a su gente es un sistema que tarde o temprano colapsa. Uno que construye criterio colectivo puede sostenerse incluso en escenarios impredecibles. Aquí aparece una idea profunda. El lenguaje no solo dirige acciones, dirige identidades. Cuando una persona es hablada como responsable, comienza a verse como responsable. Cuando es hablada como ejecutora, se reduce a ejecutar. El lenguaje no describe quiénes somos en el trabajo o en la vida, lo entrena. Por eso, liderar con lenguaje no es una técnica de gestión, es una forma de relacionarse con el poder. Un poder que no se impone, sino que se distribuye, que no se defiende con control, sino que se fortalece con confianza estructural. Este enfoque no promete perfección. Habrá errores, habrá momentos de tensión, habrá retrocesos, pero la diferencia es que el sistema sabrá volver, porque cuando el lenguaje correcto está integrado, actúa como una memoria colectiva que guía incluso después del fallo, y eso es liderazgo sostenible. Si este recorrido ha resonado, si estas ideas han puesto palabras a dinámicas que siempre se sintieron, pero nunca se entendieron del todo, entonces algo importante ya ocurrió. La forma de observar el liderazgo cambió. Y cuando cambia la mirada, cambia la forma de hablar. Y cuando cambia la forma de hablar, cambia la forma de actuar.
Apoyar este tipo de contenido con un me gusta no es solo un gesto hacia el canal, es una forma de decir que vale la pena hablar de liderazgo desde la psicología, no desde el ego, que vale la pena construir sistemas humanos más pensantes y menos reactivos. Suscribirse a Psicofactos X no es seguir a una persona, es seguir una línea de pensamiento, un espacio donde la psicología se utiliza para comprender cómo funcionamos realmente, no cómo nos gustaría funcionar. Y si este video despertó alguna reflexión personal o profesional, dejar un comentario es una forma de cerrar el círculo, de convertir una idea en acción, porque el lenguaje no cambia nada si se queda en silencio. Al final, liderar no es decir más fuerte, es decir mejor. Y ese cambio, aunque parezca pequeño, tiene la capacidad de transformar por completo la forma en que las personas trabajan, piensan y conviven.